capítulo 14 de Apocalipsis. Le invito a que busquen su Biblia, el capítulo 14 de Apocalipsis. Este capítulo lo he titulado La victoria adelantada. Este capítulo nos muestra la victoria del pueblo de Dios y también del reino de nuestro Señor Jesucristo de una forma adelantada, porque todavía estos acontecimientos en nuestro libro de Apocalipsis están por ocurrir, pero el capítulo 14, como les he dicho, a veces se atrasa, va al pasado, a veces va al futuro. En este caso nos adelanta prácticamente todo lo que viene del libro de Apocalipsis. Es sumamente interesante. El futuro o lo que nos hace falta de ver en este capítulo. Voy a poner la presentación acá porque la tablet no está funcionando. Entonces vamos a leer parte del pasaje. Dice Apocalipsis 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí la voz del cielo como un estruendo, una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El capítulo 14 que estamos viendo de Apocalipsis nos está ofreciendo un vistazo a aspectos que todavía no han ocurrido en el libro. Algunos estudiosos lo dividen en 3 partes principales. Lo voy a dividir en más pedacitos, pero en 3 partes principales, que son el tema de los 144,000, que ya habíamos visto, porque han llevado el estudio conmigo antes, en Apocalipsis 7, ya habíamos visto ese tema, pero lo vuelve a rescatar acá con unos detalles nuevos. Y nos habla del evangelio predicado, que también ya hemos hablado que el evangelio iba a ser predicado, ¿verdad? También en ese tiempo vimos un ángel con un librito también. Aquí se vuelve a mencionar, no el mismo ángel, pero la misma idea. Y el juicio a las naciones, pero principalmente el juicio final. Está el juicio físico, una guerra, una batalla que se conoce como Armagedón, pero también está el juicio final, que es en el lago de fuego. Y todo este capítulo habla de forma general de todo esto. Prácticamente nos hace un resumen de gran parte del libro de Apocalipsis. El capítulo 14 es casi un resumen de todo lo que se ve en el libro de Apocalipsis, todo lo general, o por lo menos la segunda mitad. Así que también podemos observar que el capítulo 14 nos muestra una victoria adelantada del Cordero y de sus seguidores sobre las fuerzas del mal. Se adelanta en el tiempo y nos muestra cómo el reino de Dios se establece sobre la tierra, aunque eso lo vamos a ver como por el capítulo 20. Pero aquí hay un adelanto, se nos da un adelanto de las noticias, como cuando usted está viendo noticias y nos da un adelanto, ¿verdad? Y luego la comienza a ver aquellos que disfrutan la noticia en la mañana, al mediodía, y algunos que la esperan a las 11 de la noche. Conozco a esa gente, que la esperan hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Porque necesitan estar actualizados. Bueno, algo así, aquí nos dan una actualización de dichos eventos que están por venir. Gracias. De los eventos que están por venir. Vamos al versículo 1. Observamos al versículo 1 y vamos a hablar sobre los 144. Usted puede echar un vistazo si quiere o ir viendo el capítulo 7, más para los nuevos que se han integrado al estudio. En el capítulo 7, por ejemplo, nos habla de que ellos son reunidos de los 4 ángulos de la tierra, en el versículo 1. Esto es el capítulo 7. Y nos dice que son sellados en el verso 2 por el sello de Dios vivo, ¿verdad? También nos dice que no se iba a hacer daño a la tierra ni al mar hasta que ellos
fueran sellados en el versículo 3, y el verso 4 se nos habla la cantidad que son por cada una de las tribus. Ahí discutimos el tema porque no aparecen otras tribus y demás, pero ahí los detalles lo puede ver ahí en el capítulo 7, en las grabaciones. Pero se nos habla de 4,000 sellados por cada tribu, ¿verdad? Entonces 4,000 por 12 tribus, tenemos 144,000. Ahora, pues vamos al capítulo 14, que es lo que vamos a estudiar ahora. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Vemos al Cordero de Dios, o sea, a Jesucristo, se le conoce aquí como el Cordero. ¿Cómo se representa al anticristo y a Satanás? ¿Cómo se les representa? ¿Cómo qué? ¿Qué da miedo, verdad? Dragón, ¿qué son esos? Bestias, monstruos, dicen otras traducciones. Pero a Jesús se nos presenta como el Cordero. Vimos que el falso profeta se presentaba como parecido a un cordero, ¿verdad? Semejante a un cordero. Pero aquí está el Cordero de Dios. Esto quiere hacer un contraste entre Jesús y el enemigo. Jesús es el Cordero. Trabaja y establece su reino de forma pacífica, como un cordero. No vino a guerrear, no vino a batallar, pero al final de los tiempos lo hará. Y las bestias son destructoras. Aquí hay un contraste entre el cordero y la bestia. Luego vamos a encontrar un contraste entre la novia del cordero y la gran Babilonia. Se hacen contrastes, representaciones, ¿verdad? Pero aquí se nos dice que está el cordero en el monte de Sión. ¿Con cuántas personas? 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, el sello, y el de su padre escrito en las frentes. Entonces, está en pie en el monte de Sión. El monte de Sión es un lugar físico, ¿verdad?, que está en Israel. Entonces, estaban en el monte de Sión. Algunos estudiosos piensan que el monte de Sión es simbólico del cielo. Por algunas ocasiones se hablaba del monte de Sión, y algunos cantos, por no en toda, ¿verdad?, que quiero estar en Sion y todo, se refiere al cielo. Pero parece ser que aquí el monte de Sión es literalmente un monte. Estamos viendo a Jesús en el monte, encima del monte. ¿Qué quiere decir? Victorioso, con sus 144,000. Ya está en la tierra, por así decirlo. Ya los tiene sellados. En el capítulo 7 se da la orden para sellarlos, y aquí se ve en el futuro que ya están sellados y están con él a la par. Probablemente algunos sufrieron martirio, algunos llegaron al límite de su vida, pero están con el Cordero victoriosos en el monte de Sión, probablemente dando referencia a su segunda venida. Abajo se habla. Entonces se escucha una voz, bueno, aparte de que tiene el sello, ¿verdad? Bueno, aquí dice el sello, pero en el capítulo 7 dice que ellos fueron sellados. Aquí dice que tienen el nombre de él, o sea, el nombre de Cristo y del Padre. Vea el contraste. ¿Quién selló también en el capítulo 13? La bestia selló a los suyos. Vea que Satanás copia. Selló a los suyos. Nosotros, que dice Efesios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También espiritualmente hemos sido sellados. Ellos serán sellados, y aquí ya están con el sello puesto. Estamos hablando como al final de los eventos. Ya ellos tienen el sello puesto, y ese sello también tiene, aparte del sello, o con el sello puede ser el nombre de Cristo o el nombre del Padre, pero están sellados. Al anticristo sellaba con la marca de la bestia, ¿verdad?, o el número, y es lo mismo. Entonces Dios también sella a los suyos. Significa que son escogidos. En el versículo 12 nos dice que se encuentran o escuchan, ¿qué cosa? Una voz de arpistas. Quiero que vaya conmigo, porque algunos estudiosos dicen que son los 144,000 que están entonando un canto nuevo, pero el texto parece decir otra cosa. Vamos a verlo. Dice: oí una voz del cielo. Da a entender que lo que él está viendo no está en el cielo. Él oye la voz en el cielo. Está viendo a Jesús con los 144,000 en el monte
de Sion. Es ahí donde yo digo que son dos lugares distintos. Y mientras él está viendo a Jesús en el monte de Sion, oye una voz del cielo. Entonces estamos hablando de dos lugares, no están en el cielo, están en el monte de Sion, por lo menos en la visión. Y oye una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran estruendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que oye? La voz era como de arpistas que tocaban con sus arpas. ¿Ok? Entonces él escucha un canto, él escucha una música celestial, se lo hubiera puesto mejor ahí, una música celestial, un sonido de arpa, pero era estruendoso, porque era celestial, ¿verdad? Era algo fuerte. Ahí no había regulación de sonido, ¿verdad? Ahí suena estruendoso, tal vez nadie tiene problemas de los oídos ahí, a nadie le va a doler, ¿verdad? Era algo lindo, algo hermoso, era una música, como dice el canto, una música del cielo, era una música especial. Pero si seguimos viendo, dice que nadie podía aprender este cántico, ¿verdad? Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo, o sea, hay música y hay canto, delante del trono, estamos ubicados ahora en el cielo, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. O sea que este cántico era en el cielo. Y ahí es donde crea como confusión si estamos en el cielo o en la tierra. Él oye ese sonido y se da cuenta que esto está ocurriendo en el cielo, delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos. Pero hay algo muy importante: nadie podía aprender el canto. Nadie. Solo los que lo están entonando, alguien lo está entonando, pero las demás personas, los seres vivientes ahí, no podían aprender el canto. No está diciendo que los seres vivientes están cantando, ¿verdad? Probablemente son ángeles especiales, están entonando ese cántico, pero dice que solamente, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿El texto me está diciendo que ellos están cantando? No. Me está diciendo que nadie lo puede aprender a excepción de ellos. O sea, ellos sí podían meterse en el canto. Ellos sí podían entonar, pero el sonido venía del cielo. Y ellos eran los únicos que podían entonar ese canto. Nadie más. El sonido, la música, las arpas, todo lo demás. Y dice, solo ellos, solo los 144,000 podían aprender. Vamos a poner un ejemplo como el grupo de alabanza, digamos si es un cántico nuevo, ¿verdad? Y se lo proyectan ahí, le dicen, aquí está la canción, ¿verdad? A veces le dicen, repitámoslo, vamos a hacerlo varias veces, este es el coro, etcétera, la letra, pero significa que hay algo que lo está cantando y otros lo están aprendiendo. Y lo mismo está sucediendo aquí. Alguien está entonando los cantos y la música del cielo, pero los 144,000 sí podían aprender ese canto. Un canto especial. ¿Qué decía? No sé. Tal vez esté hablando de la salvación, tal vez esté hablando de ser escogidos, de ser redimidos. Como les he dicho, hay cosas que los ángeles probablemente no pueden cantar, no pueden entender. Los ángeles no pueden hablar de salvación, porque ellos no han experimentado eso, no han experimentado el pecado, a menos que sean los otros, pero eso no tiene salvación. Entonces, hay un canto o hay cantos que solamente los redimidos pueden entonar, que solamente nosotros. Es más, cuando nosotros alabamos al Señor, hermanos, es algo tan especial porque usted fue escogido, fue redimido, porque tal vez experimentó el pecado y Dios lo salvó. Su canto tiene un peso especial y el canto de ellos es especial por todo lo que han vivido. Y los ángeles no lo pueden hacer. Sería cantar por cantar, cantar sin entendimiento, como dice por ejemplo. Entonces, ellos van a participar en la adoración celestial. Aquí estamos viendo como un momento de gloria, un momento de victoria que tienen los 144,000. Pero pasando de esto, bueno, la parte que dice que fueron redimidos de entre los de la tierra, fueron escogidos de entre los de la tierra.
fueron comprados de entre las personas de la tierra. Son personas escogidas con una función especial. Y como les he dicho, probablemente los dos testigos les predican a ellos, a estos 144,000, y estos terminan de llevar el evangelio a Israel y a las naciones. Entonces aquí hay dos puntos. O son los únicos salvos de Israel, los únicos escogidos, pero ahora lo vamos a ver al final, o son los primeros en salvarse en Israel, los primeros en encontrar la salvación en el pueblo de Israel. Son los únicos que van a ser salvos. Y se sabe que los testigos de Jehová enseñan que las únicas personas que van a entrar al cielo son los 144,000, nadie más. Pero vemos y estudiamos en el capítulo 7 que los 144,000 dice que son de la tribu de Israel, nos define de a dónde van a ser sacados. Pero ¿será que los únicos salvos de la gran tribulación van a ser los 144,000? O mejor lo digo, ¿será que los únicos salvos del pueblo de Israel serán los 144,000? Hay quienes dicen que son ellos nada más. Pero si vemos más abajo, vamos a ver otras conclusiones. Unas características de ellos. ¿Cómo eran ellos? ¿O cómo serán? El versículo 4 también es confuso. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces aquí nos viene, alguien diría, o alguien se apoya aquí la doctrina tradicional de la iglesia tradicional, que usted sabe cuál, para no mencionar su nombre, ¿verdad? Donde los siervos de Dios no pueden casarse, porque deben ser céliles. Pero encontramos que hay dos pasajes como nos muestra la suegra de Pedro, por ejemplo, que fue sanada por Jesús, tenía suegra de Pedro, el supuesto primer papa para algunos, ¿verdad? Tuvo suegra. Entonces, si tuvo suegra, tuvo que su esposa. El apóstol Pablo, con el conocimiento que tenía, se da uno cuenta que sabía bien lo que era el matrimonio. Y para ser un miembro del Sanedrín, uno de los requisitos era haber sido casado. Entonces, esa doctrina no la encontramos en la Biblia. Y Pablo dice también que para servir a Dios, sí, hay unas personas que se van a dedicar solamente al servicio de Dios. O sea, si hay gente que lo puede hacer solamente, pero otras, por otras razones, se tendrán que casar. Y los requisitos, por si acaso alguien tiene duda, cuando usted ve Timoteo y cuando ve Tito, el requisito del obispo, el obispo es el pastor principal de la iglesia, es ser casado con una sola mujer. Entonces, ¿cómo es que está diciendo entonces acá el texto de que no se contaminaron con mujeres? Si la relación sexual en el matrimonio no es pecado. Entonces, ¿a qué se refiere? Está refiriéndose a personas que se han consagrado únicamente para el ministerio. Recuerden que Jesús, no sé si se acuerdan ustedes, dice que habrá momentos donde la gente no estará casándose por las complicaciones de los días, por las dificultades de los últimos tiempos. ¿Usted cree que con alguien persiguiéndole para cortar la cabeza, usted va a estar ahí visitando a la novia? Usted va a estar pensando en eso. Son tiempos críticos. Son tiempos críticos que las personas se van a dedicar a huir, a buscar al Señor o a otra cosa. Entonces, estamos hablando de personas que se consagran. También recuerde que vamos a ver a la Gran Babilonia, se le conoce, que ahora la vemos ahora, como la prostituta, como la fornicaria. Entonces aquí hay un contraste: la prostituta versus los vírgenes, los consagrados, los alejados del pecado. Eso también es un simbolismo. Puede ser que ellos se hayan dedicado al ministerio y no se hayan casado, ¿verdad? Para no tener las complicaciones que dice Pablo que podrían tener las personas, aflicción en la carne por el matrimonio. Siempre hay roces, siempre hay cosas que no son bonitas, ¿verdad? Hay cosas bonitas, pero también hay dificultades. Pero estas personas se dedican exclusivamente a servir a Dios. Eso es lo que prácticamente lo que nos está queriendo decir acá. No están pensando en otras cosas. También la fornicación era considerado como idolatría. Las personas en aquellos tiempos practicaban idolatría, en los tiempos antiguos, y la fornicación a la vez. Así que lo que está queriendo decir que ellos eran puros, es lo que quiere decir. Pureza espiritual. No necesariamente se casaron, no, pero pureza espiritual. Otra característica que muestra
Es que siguen a quién. Verá que es simbólico. Siguen al. No es que andan detrás, ¿verdad? ¿Usted ha visto a los bebés? ¿Detrás de quién andan? De la mamá. Algunas mascotas andan detrás de la mamá, ¿verdad? Sigue al cordero donde quiera que va. No es literal, aquí estamos hablando de cosas simbólicas. Lo está siguiendo significa que le obedece, que están obedeciendo sus mandamientos. Si aquí hay cosas simbólicas, probablemente la que está hablando de no contaminarse con mujeres es simbólico a pureza. Estas personas siguen al Cordero por cualquier lugar, son obedientes al Cordero. Pero otra característica más, ¿cuál es? ¿Fueron qué? Redimidos. La palabra redimir significa comprar. Fueron comprados. Cuando se compraba un esclavo y se liberaba, fueron redimidos, fueron liberados, fueron comprados. ¿De qué manera? De entre los hombres. Pero ahora viene otra palabra que tal vez nos va a ayudar a entender como primicias. ¿Y qué es la primicia? Ahí lo dice, primero, si es lo mejor, pero lo primero. Entonces, estos son los primeros en salvarse. Son las primicias. Y si hay primicias, ¿qué hay también? Hay otra parte de la cosecha. La primicia es lo primero en salir. Lo primero en salir de la cosecha, pero después hay otra cosecha más. Entonces quiere decir que puede ser que estemos hablando que son los primeros salvos del pueblo de Israel, y puede ser que mucha gente más del pueblo de Israel sea salva, o que se esté refiriendo a todos los salvos de la tierra, pero ellos son los primeritos. Entonces yo no cierro la posibilidad de que otros judíos se salven por eso, porque ellos son la primicia, y si hay primicia también hay un resto, y lo resto significa que hay más personas. Más bien Pablo cuando habla de redimidos, pero también dice todo el pueblo de Israel en Romanos será salvo en esa época. Puede ser, pero no son los únicos salvos, ¿verdad? Como enseñan algunos, son las primicias, son los primeros en salvarse en esa época. ¿Qué otra característica podemos encontrar? No hay en ellos que no son mentirosos, no andan en medias verdades, andan con la verdad. Y la mentira también era símbolo de idolatría. Las personas que andaban tras la mentira, usted encuentra muchos en los salmos, está hablando de los idólatras. Entonces también es un símbolo de que ellos no se postraron ni adoraron a la bestia. Eso es también lo que quiere decir. No es solamente mentir. Son sin mancha delante de Dios. Sin mancha significa que son santos, que no pecan, que no tienen errores, no a ese nivel, pero significa que se han consagrado, se han guardado para Dios y no tienen mancha. Es ahí donde podemos interpretar la primera característica, que son vírgenes, que son personas limpias delante de Dios, consagradas a Dios, purificadas para Dios. Bueno, de aquí nos pasa de esta visión de verlos a ellos en victoria, ya no huyendo, siendo sellados y protegidos, sino que ya están sellados y están sobre el monte del Sion con el Cordero, como quien va a tomar posesión de una herencia, quien va a entrar al reino, ¿verdad? Vemos la victoria por lo menos de los 144,000. Ahora pasamos a otro tema, que es el Evangelio eterno. En verso 6 se dice que volaba ¿quién? Un ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces vuelve a mencionarnos el tema de la predicación. Va a haber predicación en ese tiempo. Va a haber de la misericordia de Dios hacia todos los pueblos que no alcancemos la iglesia, seguirán siendo trabajados por otras personas, por los judíos probablemente, pero va a ser predicado el Evangelio en ese tiempo.
Y dice que Evangelio eterno. ¿Por qué eterno? Si el Evangelio podemos decir que nació con Jesucristo. ¿Por qué eterno? Recuerden lo que vimos en el capítulo 13, ¿verdad? Que el Hijo de Dios fue predestinado para ser sacrificado. O sea, es eterno porque estaba en el plan de Dios desde el inicio de los tiempos. Es el Evangelio eterno. Y es eterno porque sigue hasta el final de los tiempos. Permanece. Algunos enseñan que la gracia solamente es ahora. La gracia de Dios solamente en nuestro tiempo. Y sí, tenemos una gracia especial. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Usted ve hombres de Dios en la Biblia que hallaron gracia, lo menciona el texto bíblico. La gracia de Dios recorre todo el Antiguo Testamento, recorre el Nuevo Testamento, recorre la iglesia y sigue al final de los tiempos, a pesar de que son momentos más duros y más difíciles. El Evangelio siempre ha de ser predicado. ¿Ok? ¿A dónde? Entonces, aquí están los que son más misioneros, ¿verdad? Las descripciones no solamente se limitan a naciones, sino que sabemos que en las naciones hay tribus, hay etnias, hay gente que tiene lenguajes distintos, ¿verdad? Hay pueblos dentro de ellos. Entonces, significa que a la totalidad, esto va a ser la culminación de la obra misionera, donde se va a llegar a todo lugar, a toda lengua, a toda nación, a toda tribu. Verso 7. Alguien que lo lea, hermano. Si no se duerme. Verso 7. No importa, lea. Si necesito que lo duerma. Gritaban con fuerza, gritan a Dios gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales del agua. Okay. Exacto, se hace un llamado para temer a Dios y darle gloria. Y la razón es porque ya llegó la hora del juicio y se manda a toda la creación, ¿verdad? Toda la creación, en el verso 7, a que le rinda adoración, al que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Bueno, no toda la creación, sino que al que hizo toda la creación, perdón. Que le dé gloria a Dios. Ahora, yo les había hablado, estábamos viendo la comparación de los jóvenes puros, voy a quitar la palabra virgen para que no se enrede, los jóvenes consagrados, y acá viene el contraste. Ahora se nos va a hablar de otro grupo, Babilonia. A Babilonia, acá se va a mencionar de una manera general, de una manera muy general. Pero sin embargo se anuncia en el verso 8 la caída de esta ciudad. Dice que otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. ¿Cómo se le llama? La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces aquí viene algún problema. Babilonia es una ciudad la cual está controlada en aquel tiempo por el anticristo. Es la ciudad de la cual la cosmopolita, la importante, de la cual sale todo el centro de adoración hacia él, su poder político y su poder religioso. Babilonia probablemente no es que estemos hablando del actual Irak, porque Babilonia fue parte de lo que es el actual Irak, ¿verdad? Pero se sabe que Babilonia fue el centro y aún arqueológicamente fue el centro de la civilización mundial. Los primeros grupos se asentaron en Babilonia y hay historias ahí no muy claras de que ellos tuvieron sus primeros gobernantes ahí. Usted ve también estas casi pirámides, los subirat, ¿verdad? Que ellos construían, era pensando en adorar a sus dioses en la parte de la cúpula. Entonces, muy parecido a esas ideas a lo que nos habla de la torre de Babel, donde buscaban adorar probablemente las estrellas y a los dioses, y hacían estas construcciones cónicas que también vemos en Egipto y demás, ¿verdad? Entonces, allí hay también documentos sobre un tal Nimrod, que en la Biblia solo se menciona una vez, cazador delante de Jehová, en Génesis,
Y cazador significa es enemigo, o sea, era un enemigo de Dios, era un posible dictador, un posible gobernante, uno de los primeros gobernantes de la antigüedad. Y hay algunas historias por ahí sobre Nimrod en el mundo secular, sobre la historia de Babilonia, sobre la historia de algunos pueblos muy interesantes. Podemos pasar viendo muchas cosas muy interesantes porque adoraban a una mujer con un niño en brazos, que era la esposa de él, que decía supuestamente la esposa que había venido un Dios y la había embarazado. Muy interesantes esas ideas que se adelantan al nacimiento de Jesucristo y que luego se combinan en la religión oficial para lo que es la idolatría. Pero ya estaban los pueblos paganos, con Nimrod, su esposa y demás. Eso se lo dejo para investigar, es muy, muy interesante. Ahora, en Babilonia es el centro de la idolatría, lo que quiero decir. De ahí nace la idolatría hasta nuestros días. Nace en Babilonia. Babilonia en el tiempo de Daniel literalmente se convierte en una potencia, ¿verdad? Con el rey Nabucodonosor, pero cae, no vuelve a levantarse. Entonces, ¿de qué Babilonia está hablando? No está hablando ya de la misma Babilonia, está hablando de un pueblo, de una nación que va a levantar un reino como Babilonia y que va a centrar una idolatría hacia el anticristo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. La pregunta de todos los tiempos, ¿verdad?, ha sido por muchos años: ¿quién es o quién será Babilonia? Bueno, para los cristianos de aquella época, si leyeron en ese momento, para ellos no había duda de decir que el Imperio Romano era Babilonia. ¿Por qué? Porque Roma sobre 7 montes, hay ciertas características, era una ciudad de corrupción, de ahí salía la religión idolátrica para todo el mundo y la adoración al César como un dios, así que para ellos pudieran pensar que el Imperio Romano era Babilonia, la corrupta, la que hacía negociaciones con todas las naciones. Pero bueno, el Imperio Romano desapareció. Es un resurgir en el futuro de un imperio parecido al Imperio Romano. Vamos a ver otra característica que tal vez le pueda dar una idea. Bueno, es una gran ciudad, tal vez ahora no lo sea, pero en ese momento será una gran ciudad. Pero esto me llama la atención y eso tal vez nos pueda dar una clave como para sospechar o tener algunos candidatos. Dice que ha hecho beber a todas las naciones del furor de sus fornicaciones. Vuelvo a hablar de fornicación aquí, es como leíamos Isaías y los profetas cuando hablan de que el pueblo de Israel iba a adorar a otros dioses y los llamaba fornicarios y adúlteros. Es espiritual, no es literal. Entonces es un pueblo que incita a los demás a la idolatría. Es una nación que invita a las naciones a la idolatría e involucra a todos con la idolatría. Haga números si algo parecido existe. No lo menciono porque estamos grabados. Haga números si existe algún personaje que tiene vínculos con todas las naciones de la tierra y que de alguna manera acepta a todos los credos de la tierra y hace una mezcla de todo. ¿Conoce algunos personajes que hacen eso? No estoy diciendo que ese sea, pero se está ganando el premio, ¿verdad? Desde más de 1000 años se viene trabajando, ¿verdad?, de esa manera, y donde usted ve en las noticias: se sentó fulano con la religión tal, se sienta, conversa, se toma un café, ese se sienta con la otra religión, habla hasta con los evangélicos, habla con los de allá, habla con los budistas, se reúne con los musulmanes, se reúne con estos, ¿verdad?, hace tratados comerciales, están en la mayoría de países del mundo, y ahora su poder es un poder religioso y un poco político. Pero es un resurgir. No estoy diciendo que ese sea, pero alguien puede ocupar el lugar de ese individuo y darle fuerza a eso. De saber que el ecumenismo busca eso, la unión de todas las religiones en una sola. Busca relacionar todo, y eso nos suena muy bonito.
pero no es bíblico. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No hay varios caminos. Él es el único camino al cielo. Entonces, el falso profeta, ¿verdad?, trabajará con esa Babilonia y hará ese tipo de tratos comerciales, políticos. Eso es como fornicar, como negociar la fe con otras religiones y hacer mezclas. Eso se llama sincretismo. Y para no irme de un solo lado, la religión oficial tiene mucho sincretismo, ¿verdad? Su ropa, su vestuario fue tomado del Oriente. Cuando ellos hicieron misiones en el Oriente, su vestuario fue adaptado, por eso hay mucha semejanza entre los monjes y demás en su vestuario. Pero, ¿qué tal el lado de nosotros? Ahora también los evangélicos también hacen una educación trascendental, hacen prácticas un poco raras, ¿verdad? Somos creyentes y he visto creyentes ir al bajar y relacionarse con otras religiones adorando al mismo Dios, supuestamente. Bajar es un lugar de encuentro con otras religiones, como un templo para todos. Y vamos acomodando algunas ideas y no nos damos cuenta que aún nuestras doctrinas a veces están mezcladas con otras religiones. El declare y será hecho, eso viene del Oriente, donde usted visualiza lo que usted quiere materializar, ¿verdad? Y lo puede ver como un hecho, se llama fe, no es lo mismo, pero eso se practica. Y algunas iglesias evangélicas copiaron esas ideas del Oriente y también la mezclaron. Entonces yo creo que la religión pagana de Babilonia no solamente va a incluir a la tradicional, va a incluir a algunas protestantes también que se han mezclado con el mundo también. Eso sí lo dicen los testigos de Jehová, yo sí creo que sí tienen razón. Algunos protestantes también se han mezclado y ya no se sabe qué es verdad, qué es mundo y qué es divino. Entonces él va a tener esa fuerza. Por ejemplo, hermanos, si usted no me cree, ya hace algunos años, por ejemplo, cierta denominación X se difraccionó, denominación evangélica, unos apoyando el movimiento LGTB y establecen un pastor de ese tipo. Ya ellos pueden tener pastor y pastora gay y todo lo demás en Costa Rica. Hay un seminario, no es un seminario, es una universidad teológica aprobada aquí en Costa Rica que te enseña teología, te da un título, pero primero te enseña a cuestionar la Biblia, a decir que todo es un mito. Toda la parte del Nuevo Testamento son teólogos, es un mito, ¿verdad? Y también, una vez bajé una información para ver cómo estaba, bajé una información de ellos, como de ti, bajé el documento, dice el amor libre, con versículos bíblicos. ¿Cómo usted puede tener su esposa y tener otras mujeres y Dios lo aprueba? Con versículos bíblicos. Y eso es protestante, supuestamente, no puede decir evangélico. Y es una universidad teológica aquí en Costa Rica. Entonces, la religión pagana ya está metida afuera y hasta adentro, ¿no? Hay que tener cuidado de lo que oímos, los predicadores que nos pasamos, hay mensajitos y no sabemos ni de dónde son, ni qué enseñan, ni qué doctrina. Hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que todo sea malo, pero tenemos que tener discernimiento. Entonces, probablemente sea una religión que vaya a tomar en base lo que ya está, pero va a unirlas a todas y ya no va a haber diferencia. Todos creemos lo mismo, todos somos amigos, todos vamos al cielo. Ya no hay pecado, todo es felicidad. Y eso ya está caminando. Eso se llama apostasía en la Biblia. Sí, vamos a ver con los adoradores. Ahora, pasamos de la caída, dice que va a caer, va a ser destruida esta gran Babilonia, y pasamos a los adoradores de la bestia. Ya vimos algo sobre la marca de la bestia, ¿verdad? Pero hay un anuncio para ellos. ¿Cuál es el anuncio del versículo 9? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, que ya estuvimos hablando que podría hacer cualquier cosa comercial que permitiera a las personas comercializar
se le dice lo siguiente: beberá del vino de la ira de Dios. Hoy estamos tan computarizados que hay registro de casi todo el mundo. Hay información de usted. Usted dice algo, ahora de internet, en internet nunca desaparecen las cosas. Ahí queda la información, hay quien la puede bajar, aunque eso haya desaparecido, él siempre está ahí en el sistema. Les hablé, ¿verdad?, de sistemas que han pensado colocar en la mano en la frente para poder identificar a una persona en un accidente. En el caso, los seguros médicos han pensado en este tipo de cosas y dicen que el mejor lugar de colocarlos es una mano en la frente. Qué casualidad. No estoy diciendo que sea eso, ¿verdad? Entonces él sabe que en las discotecas también colocan algunos sellos, ¿verdad?, que los pasan por algunas máquinas y detectan quién es la persona. Entonces el sistema existe. Tal vez sea diferente, tal vez lo mejoren, pero el sistema ya está para que puedan las personas comprar, comercializar, y aquellas que no se someten al régimen van a ser eliminadas, como pasa en algunos países dictadores, ¿verdad? Que a los que no son del régimen no le dan pan, no le dan, a los que no son del régimen X no le dan alimento, los tratan diferentes. Es lo mismo que va a pasar, no es algo como nuevo, es lo mismo que va a suceder. Pero aquí ya la advertencia es de Dios, que va a recibir ¿qué? Del vino de su ira. En el capítulo 13 era al contrario, era como el anticristo ganando, ¿verdad? El que no se sella por él no puede comer y tiene que ser degollado. Pero acá la advertencia es ahora de Dios, de el que se deja marcar va a recibir mi ira. Entonces la persona va a tener que elegir: o muero en martirio terrenalmente, o el juicio eterno. ¿Y qué usted cree que algunas personas van a preferir vivir bien por esos 7 años que morir? Hay una decisión, y siempre ha habido una decisión. Hay 2 caminos, el de la vida y el de la muerte, pero aquí va a ser bien marcado. Usted elige. Y se hace la advertencia. Probablemente esta advertencia es predicada, es anunciada por los predicadores de aquel tiempo, donde explican qué pasa si la gente se deja marcar. Y hermanos, y aquí viene algo bien fuerte en el versículo 10 al versículo 11: serán atormentados eternamente. Pero vea el tipo de tormento. Son personas que rechazaron a Dios, son personas que se hicieron al lado de Satanás. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Estamos hablando como un vino ahí bien fuerte. Y serán atormentados con fuego y azufre. Bueno, algunos que no creen en el infierno, quiero probar si existe o no existe. Con fuego y azufre. O sea, la persona va a sentir que se quema. Se ha querido decir que esto es simbólico, pero aparece en muchos pasajes, y Jesús lo afirma, como para pensar que no es simbólico. Aún así, si fuera simbólico y usted siente fuego, no importa que no sea, de todas maneras es fuego. La persona sentirá fuego eternamente, estará alejada de Dios, delante de los ángeles y del Cordero. O sea que Él los va a ver arder. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, porque hay algunos teólogos que piensan que Dios, porque Dios es amor, en algún momento en el tiempo y el espacio dirá: esta gente ha sufrido mucho, apaguen ese fuego y los perdona. Hay gente que piensa eso, hasta teólogos, porque Dios es amor. Pero ya Él ha venido predicando y ha visto cuánta oportunidad le da a la humanidad para que le reciba en vida. Y en el momento que hay un rechazo, ya no hay más oportunidad. Y aún así, ¿cuántas historias tenemos hasta de familiares o amistades que usted ve que Dios le da una y otra? Y hasta en el último momento de su vida tienen tiempo, algunos hasta para arrepentirse, y algunos no lo hacen. El tiempo es hoy.
Va a haber tormento por los siglos de los siglos. Yo me imagino a estas personas recordando cuando les predicaron, recordando cuando tuvieron la oportunidad. Algunos que visitaban iglesias pero nunca se arrepintieron, recordaron cuando estuvieron en un templo y tuvieron la oportunidad de arrepentirse, ahí quemándose por la eternidad. Es por esto que nosotros nos deben interesar las almas y predicarles, hermanos, porque el destino de ellos no es un paseo, no es un limbo, es un destino terrible y nos debe preocupar. Y hablarles del Señor y procurar de que ellos reciban al Señor. El 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y estoy hablando también de los que van al infierno, porque al final, los últimos capítulos dicen que todos van al lago de fuego. Todos los que no están escritos en el libro de la vida también terminan en ese lugar. Todos los que no recibieron a Jesús como su Salvador. Así que es importante la predicación, pero vea que en medio de este juicio hay predicación. Nadie va a poder decir, yo no tuve oportunidad. Alguien te habló, alguien te predicó. Y ahora en medio de estos 7 años de juicio hay predicación para que las personas tengan oportunidad. Y hay oportunidad de tomar un camino o el otro. Ve que es un resumen de Apocalipsis, este capítulo es un resumen. Verso 12. Este pasaje también se repitió en el capítulo 13, palabras similares. Me dice, oí una voz de los cielos que me decía, bienaventurado de aquí en adelante, perdón, estoy en el 12, me lo brinqué, voy a terminar. He aquí era la paciencia de los santos. ¿Se acuerdan que eso lo leímos la semana pasada? La paciencia de la quincena pasada. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál era la paciencia? La paciencia había dicho que la perseverancia. ¿Dónde se repite este versículo? Esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Se recuerda que cuando vimos en los primeros capítulos el trono de Dios, dice que estaban las almas de los decapitados pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo? Pero aquí ya es la respuesta de todo el sufrimiento que han tenido los creyentes por siglos y siglos, de todas las personas que han sido asesinadas por causa de la palabra y todavía lo son y serán. Verán la justicia de Dios al ser castigados estas personas. Por eso que dice la Biblia, mía es la venganza. Si alguien nos hace daño, hay que dejárselo al Señor. Porque es más duro, es más difícil. Y más bien orar para que la persona se convierta al Señor. Dice, no, porque ya no le castigan. Hay que orar por la salvación de la persona. No, hay gente que dice así. Hay que orar por la salvación de la gente. Porque el castigo es muy fuerte, como acabamos de ver. Ahora sí. Los bienaventurados. Que me adelanté. ¿Quiénes son los bienaventurados? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Estamos hablando que él oye una voz que dice, bienaventurados los de que de aquí en adelante mueren en el Señor. Ya vimos el panorama general, pero está diciendo los que mueren, o sea, por martirio, los que van a ser muertos por el anticristo, de aquí en adelante son bienaventurados. Porque están muriendo en Cristo. Y el que muere en Cristo no morirá eternamente, se le dijo, Jesús lo dijo en las Escrituras. El Espíritu dice que descansará de sus trabajos. ¿Cuál trabajo? ¿El trabajo del cual usted vino cansado hoy? ¿Se estará refiriendo a ese trabajo? No. De su predicación, de su
trabajo por la obra del Señor, ahí ya van a reposar de sus sacrificios, de lo que tuvieron que pagar por la obra de Dios. Hay gente que ha pagado con su vida. Van a descansar en la presencia del Señor. Son bienaventurados. ¿Qué más? Van a resucitar al final de los tiempos. Mientras que ellos descansan, ¿qué pasó con los que estábamos leyendo anteriormente? Ya contraste. Los que fueron muertos en el Señor van a descansar. Y los que adoraron a la bestia, no recibieron a Jesús sino la barca, van a ser atormentados. Ahí va a estar el contraste. En la tierra tal vez no nos va muy bien. En la tierra tal vez pisotean a los creyentes. En la tierra tal vez tenemos lucha, ganamos unas, nos ganan otras. Hay una diferencia. Es difícil ser creyente en este mundo, pero al final de los tiempos hay descanso para el creyente y hay castigo para el que no lo es. Recuerden la historia del rico y Lázaro. Ahí usted lo ve, que tenía el rico un montón de cosas durante su vida, y no es que estamos hablando que la riqueza en sí sea mala, sino que ponía su confianza en su riqueza. Y el pobre Lázaro, él no ni siquiera lo volteaba a ver, pero al final se voltean los papeles. Es lo que estamos hablando, los papeles se voltearán al final de los tiempos. Los que hoy sufren disfrutarán del descanso. Y los que usted ve que hacen maldad y nada les pasa, entonces dice, ¿cómo esta persona hace y deshace y sigue? Tal vez la cuerda es muy larga, en algún momento pagará. Algunos en la tierra, otros en la otra vida, pero en la otra vida la cosa está bien difícil, bien fea. Sus obras le siguen con ellos. Ahora la tierra es cegada, llegando a las partes. Esto es un símbolo de la cosecha. Me recuerda mucho el canto de la cosecha, pero no tiene nada que ver. El Hijo del Hombre lo vemos en una nube. Vea el verso 14. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía la cabeza una corona de oro. Ya que aquí está representando la venida de Jesús. Cuando él se fue, en Hechos capítulo 1, cuando él ascendió a los cielos, dice que fue tapado por una nube. Aquí dice viene en una nube. Y muchos pasajes dicen que vendrá en una nube. Entonces, aquí lo ven en una nube blanca, simbolizando santidad, y lo ven sentado en esa nube, y lo ven, y dice el Hijo del Hombre. Expresa ese término. Si usted quiere revisar ahí, Daniel 7:13, hay una profecía parecida, donde ve al Hijo del Hombre descender de los cielos, y donde se le entrega todo poder, dominio y autoridad. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Entonces es un cumplimiento de Daniel. Volvemos a Daniel, que lo habíamos estudiado. Un cumplimiento del Hijo del Hombre mencionado en Daniel. Por eso que cuando Jesús está en la tierra, era el término que él utiliza. Yo soy el Hijo del Hombre. Era el título que él prefería. Pocas veces decía que era el Cristo. Generalmente él decía que era el Hijo del Hombre, porque eso lo conectaba con las profecías de Daniel y la esperanza del Mesías. Daniel 7:13. Viene en una nube blanca. Pero ¿qué tiene en la mano? ¿No? ¿Qué tiene en la cabeza? Una corona de oro. Significa que tiene autoridad y poder. ¿Pero qué más tiene? Una hoz. ¿Alguien sabe qué es una hoz? Tiene forma de ojo, casualmente, ¿verdad? Y con eso se cortan las trigos, cosechas, sirve para cortar. Creo que ahí tengo unas imágenes más adelante, chiquitas por ahí. Y también la uva también sirve para vendimiar, funciona, es una herramienta de cosecha. La palabra cosecha se utiliza para las almas, pero aquí se va a utilizar en otro sentido distinto al que usó Jesús. La cosecha está lista. Esta cosecha está lista, es una cosecha de castigo, de juicio. El juicio está maduro, el juicio ya está en su punto, ya está listo. Vemos que tiene esa corona de oro y esa hoz. Esto significa juicio. Dice que un ángel le ruega en el versículo 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, o sea, cosecha, porque la hora
de cegar ha llegado, o sea, en el tiempo del fin. Pues la mies de la tierra está madura. Y no es la canción La cosecha está lista. Esta no es en ese sentido. Esta es una cosecha más bien de la gente malvada que van a ser castigadas. Ya está listo, está su pecado a su punto, llegó a su punto, a su límite, y es hora de cosechar, es hora de eliminarlo, es hora de terminar con él, es hora de cortarlo. Así que la cosecha ya está madura, nos dice el versículo 15. Mete entonces en el versículo 16 su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. La palabra cegada significa cosechar. La tierra fue cosechada. O sea, separaron a los buenos de los malos. Hay una limpieza que nos muestra Mateo 25, donde colocan a las naciones unos a un lado, los corderos a un lado, ¿verdad? Los otros a otro lado. Significa, él va a cegar. El trigo es separado de la cizaña al final de los tiempos también. Esa es otra palabra que Jesús dijo. El trigo es puesto a algún lado y la cizaña al otro. Se cumple esta parte. Sale otro ángel, hermano. Aquí están trabajando los ángeles tiempos extra. Aquí sale otro ángel del templo que está en el cielo y también tiene una voz aguda, o sea, también va a ayudar con el asunto, o sea, también va a meterse en el juicio, ¿verdad? Tiene una voz aguda. Y el verso 18 nos muestra que salió del altar otro ángel más que tenía poder sobre el fuego. Fuego símbolo de juicio, no lo olviden. O sea, tiene que ver con el juicio. Y entonces le dice al primer ángel, y lo llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo: mete tu voz aguda y vendimia ahora los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acá estábamos hablando de la siega, como si fuera cosecha de trigo, pero ahora va a cambiar la imagen a vendimia, o sea, cuando se cortan las ramitas de las uvas, con el mismo instrumento, con esto. Esa es la hoz. Ahora, por así decirlo, cosecha las uvas, o vendimia las uvas, porque sus uvas están ¿qué? Maduras. Lo mismo, llegó a un punto, llegó a su punto, a su culminación, a su límite. O sea que Dios tiene límite, ¿verdad? Ya aquí termina la misericordia y la chingadera con la gente, ¿verdad? Y el dejarlas, aquí ya se acabó. Juicio final. Vimos un juicio espiritual, ¿verdad? Donde las personas son echadas al lago de fuego. Pero aquí va a ser físico. Es una batalla física. Arrojó su hoz y entonces vendimió la viña, o sea, la cortó, echó las uvas en un lagar. Los que tienen vista de halcón, hermanos, el lagar era algo así, un lugar donde, ¿saben cómo se preparaba el vino antes? Con los pies, hermano. Todavía en algunos lugares es más rico, ¿verdad? Así se preparaba el vino, ¿verdad? Entonces lo majaban todo y vean que por aquí por un poquito va saliendo el agua, el jugo, ¿verdad? Para después fermentarse. Esto es simbólico de castigo. Recuérdense que en Génesis capítulo 3 se dice a la serpiente que se le dice que la va a ¿qué? A majar la cabeza, aunque tú le morderás el talón. Ese es el final de los tiempos, donde el Señor elimina la maldad de la tierra y los malos que estén aquí en aquel momento vivos van a sufrir muerte. Simbolismo de muerte. Simbólico, pero sí, porque al final estamos hablando de la quema del infierno también. Pero sí, ya que hay otro simbolismo de muerte. O sea, va a haber una batalla, hermanos, es lo que quiere decir por aquí. Es una batalla final
Va a ser pisado el lagar fuera de la ciudad. Y hay un lugar, hermanos, que se conoce en Israel como Megido, ¿verdad? El valle de Megido, tiene Gailón, también tiene varios nombres, o lo que se conoce como Armagedón, ¿verdad? Que va a haber la batalla final, una batalla física donde se van a levantar contra Jesucristo, que ya está en la tierra, y van a ser destruidos. Van a ser totalmente aniquilados los ejércitos del anticristo en ese momento. Se va a ver sangre por todos lados. Yo sé que somos muy pacíficos los costarricenses, ¿verdad? Pero esa es una batalla final que ocurrirá fuera de la ciudad, que vamos a ver más adelante cuando veamos la batalla de Armagedón, que será la destrucción del enemigo por completo. La batalla final. Y aquí hay un dato final que dice que la sangre, ya se lo traduje ahí, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, ¿verdad? Que entonces el vino simbolizaba sangre, muerte, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, 300 kilómetros. Algunos dirán que es exagerado, que es muy grande, que es mucha cantidad. Sin embargo, hay algunos datos que en algunas guerras, no sé si en la Segunda Guerra Mundial, la sangre corría alrededor de las calles, como si fuera algo, como si fuera agua. O sea, en guerras, la cantidad de sangre, y si estamos hablando de ejército de miles de personas, es probable que todas esas calles queden, esos lugares queden manchados, marcados por la sangre. Está queriendo decir que se va a derramar, si es simbólico, mucha sangre, mucha sangre. Es la batalla final. Armagedón, para que usted sepa, es ese lugar y esa batalla final. Una batalla física y una condenación eterna. Lo que vamos a ver a más detalle son estos temas. Concluyo, hermanos. Es temprano, no era la Biblia hoy, hermanos. Lo final. Se tiene una como la primera, como que sí, porque hay dos, una de trigo. La del trigo, la venida del Señor, y la segunda, la del castigo. Puede ser una posición, puede ser. Sin embargo, pareciera castigo, porque es por el uso de la hoz, ¿verdad? En los 12 eventos. Pero no puedo negar que puede ser que esté hablando de dos pueblos, unos que son salvos y otros que van a castigo, puede ser. O sea, en esto no hay cosas que puedan ser estrictas, hay cierta flexibilidad. Entonces pueden ser dos cosechas, como usted lo menciona, una positiva y una negativa. Pero el uso de la hoz casi siempre es castigo, ¿verdad? ¿Está bien? Muchas gracias. Concluimos, hermanos. En las conclusiones, Dios tiene reservado un grupo de personas que estarán consagradas exclusivamente para Él, hasta el final. Eso no significa que no van a ser salvos, porque vemos que parece que va a haber otros grupos que van a ser salvos. El Evangelio eterno también será predicado en el tiempo de la gran tribulación. Dios ratifica la existencia del castigo eterno para todos los que sucumben ante la adoración a la bestia, y también, hermanos, para todos aquellos que no reciben a Jesús como su Salvador. Dios anuncia la gran batalla al final contra el anticristo y sus seguidores, conocida como, más adelante, como Armagedón. ¿Cómo se aplica esto en nuestras vidas? Que sería importante. Dios espera que en todos los tiempos su pueblo se consagre a Él.
La santidad también se necesita hoy. Sin santidad, dice el texto, ¿verdad?, que nadie verá al Señor. Yo creo que la salvación por gracia, por fe, es un regalo que no se compra, que no se gana, que se tiene, pero también se ve en mi vida como un fruto. Las dos cosas van juntas. Entonces, también la santidad es importante, como muchos han dicho, es un tema que hoy no se habla. También el pueblo debe santificarse, limpiar sus vestiduras para estar bien delante del Señor, o sea, abandonar el pecado. Eso es importante también hoy en día, y también lo será para los últimos tiempos. La predicación del Evangelio debe ser una de nuestras prioridades. Es importante que sigamos predicando a las personas, aunque no oigan. La Biblia dice que en Noé, no dice la Biblia que se convirtieron con su predicación. La gente estaba dura en ese tiempo, y hoy estamos como los días de Noé. Hay gente que acepta y mucha gente no. Esa es la realidad. Mucha gente está en su perdición, está en sus cosas, pero eso no significa que con la gente sea dura, nosotros no debemos dar testimonio, debemos hablar de Jesucristo, porque el tiempo final va a ser muy difícil. Y a veces no tenemos que esperar el tiempo final, el morir y presentarnos delante de Dios. ¿Cómo estará la vida de la persona? ¿A dónde va a ir? Es importante predicar el Evangelio de Dios hoy en día. Y no debemos olvidar que el juicio final y el castigo eterno no son un mito. Y tampoco se habla de eso hoy, para que la gente no se asuste, ¿verdad? Hoy les tocó a los que llegaron primero de verlo, pero es una realidad, es horrible, es todo. Podemos decir, ay, pero Dios es tan bueno, ¿cómo va a permitir eso? Pero la gente se ha apartado de Él. Hay gente que lo rechaza constantemente. Él les pide que le acepten, y aún en la tribulación va a estar predicándose el Evangelio y lo van a rechazar. Es la decisión libre del hombre dónde quiere ir. No lo cree, se burla de eso. Ese es el destino final de las personas que no aceptan al Señor y no le reciben, aunque a nosotros no nos guste, aunque nos duela. Por eso es algo terrible y de lo cual el Señor quiere librarnos. Quiero decir algo extra, hermanos. Yo no creo en el infierno para el ser humano. Por lo que se ve en la Biblia, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero al hombre, hacerse compañero de Satanás y hacerlo su Dios, lleva el mismo destino. ¿Y qué hizo Dios? Enviar a su Hijo para salvar al hombre de las garras de Satanás. Pero el hombre tiene que decidir por cuenta propia con quién quiere ir. Decidimos. Y más lo que conocemos del Señor, la decisión es más dura que para aquellos que no saben nada. Así que oremos por las almas, oremos por las personas, tengamos misericordia de ellos y sigamos predicando el Evangelio de Cristo y también consagrándonos a nuestro Señor Jesucristo. Así oramos. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte en este tiempo de estudio. Señor, este capítulo nos muestra grandes bendiciones, victoria, predicación del Evangelio, almas salvadas, personas, Señor, que van a ser rescatadas, mi Dios, bienaventuranzas para aquellos que mueren en ti, pero también horrores para aquellos que te rechazan en ese tiempo y que sabemos que desde ya hay personas también rechazando la oferta de salvación. Pedimos, Señor, por la salvación de las almas, que nuestra iglesia pueda predicar el Evangelio y ganar muchas personas para ti. Muchas personas que tal vez su destino era ese, pero que cambien, porque han recibido a Cristo como su Salvador. Ayúdanos a seguir apoyando el evangelismo, a seguir apoyando el discipulado, a seguir apoyando las misiones, porque así también se extiende el Evangelio a estos lugares. Y ayúdanos también cuando las personas vengan acá a nuestra congregación, a amarlas, a respetarlas, a cuidarlas, pero también a enseñarles el camino correcto hacia Jesucristo para que puedan ser salvas. Ayúdanos también a guardarnos en santidad. Si alguno de nosotros tiene algún pecado oculto, alguna práctica que a ti no te agrada, Señor, mi Dios, que podamos confesarla y apartarnos, sabiendo que tú eres un Dios santo, que quiere de nosotros lo mejor para hacernos instrumentos tuyos. Gracias por este tiempo, Señor. De esta misma manera te pido por mis hermanos para que nos lleves con bien a su hogar, a su destino, y les
Den muchas fuerzas también para seguir estudiando y terminar este estudio así como lo empezamos o con más personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.